eh, tomar un periodo más largo y que las personas también tengan el interés y la necesidad de aportar por el salario que realmente tienen. El Consejo del IPS quería saber por qué el momento crítico que estaba previsto para el 2038 se adelantó al 2020. Los motivos podrían ser la inflación durante la pandemia, lo que ocasionó el reajuste del monto de las jubilaciones. El segundo es el pago del aguinaldo para los jubilados sin fuente de financiamiento, mientras que en el tercer lugar, el aumento del pago del haber mínimo jubilatorio. La resolución 033-042-23 del 31 de mayo del 2023 de la era Battaglia dispuso que, atendiendo a que los ingresos mensuales destinados al fondo de jubilaciones son insuficientes para cubrir el pago mensual de haberes jubilatorios cuya fecha de pago es el 17 de cada mes, se utilicen recursos del rubro 160, rentas de la propiedad. Este rubro 160 corresponde a alquileres de inmuebles de propiedad del Fondo de Jubilaciones y que de acuerdo a informes financieros del IPS representan 600 millones al año. Los rubros donde en teoría faltaron recursos para pagar beneficios fueron los objetos de gasto 821 y 829. El 821 corresponde a pagos mensuales de beneficios, o sea, haberes jubilatorios y de pensiones, y el 829 corresponde al beneficio anual adicional, también conocido como aguinaldo de los jubilados. Según Battaglia y su consejo, los recursos del rubro 160, rentas de la propiedad, no alcanzarían a cubrir el déficit de haberes jubilatorios y de pensiones, por lo que la resolución 033-042-23 también autorizó que se utilicen el remanente de las rentas no utilizados en los años 2021 y 2022, existentes en una cuenta de ahorro, a la vista, en el Banco GNB. La misma resolución dispuso que ese monto, a la vista, se repondrá con las rentas generadas en el 2023. Lo que tenemos hasta acá es un manejo presupuestario y financiero desordenado, donde no se presupuestó debidamente el objeto de gasto 821, o la utilización para otros fines de los recursos presupuestados para pagar jubilaciones y pensiones, lo que ya sería malversación. Cuando se le señaló a Battaglia que esta situación, faltante de recursos para pagar beneficios, recién debía darse en el 2038, de acuerdo al estudio actuarial IPS 2021-2100 del mes de diciembre del 2021, y se le consultó cómo es que en su administración durante junio del 2023 ya faltaba plata y se debieron completar los faltantes con otros ingresos tocando parte de las reservas técnicas. Se trató de justificar con las siguientes mentiras. Primero, que el faltante es consecuencia de la pandemia. Segundo, que la culpa es de los jubilados a quienes se le aumentó el haber jubilatorio de 560.000 a 1.275.000 guaraníes, o sea 50% del salario mínimo legal, y luego a 1.912.000 guaraníes, 75% del salario mínimo legal, y tercero, que desde el año 2020 ya se hacían este tipo de cosas. Repasemos cada punto. Primero, las consecuencias de la pandemia fueron superadas ya a principios del 2021 cuando los ingresos por aportes, febrero del 2021, ya alcanzaron los mismos niveles prepandémicos, aproximadamente 82 millones de dólares por mes. Esa recuperación de la recaudación siguió aumentando alcanzándose actualmente un total aproximado de 100 millones de dólares al mes. Ni siquiera en ese periodo de mayor impacto de la pandemia, enero 2020 a diciembre 2020, nunca se utilizaron otros recursos que los presupuestados para los objetos de gasto 821 y 829. Segundo, los estudios actuariales que se requirieron para aprobar el aumento del haber mínimo jubilatorio del 50% y del 75% del salario mínimo legal, señalaron que ese incremento repercutiría en menos del 1% sobre la sostenibilidad del fondo de jubilaciones en el largo plazo. Sin embargo, beneficiaría al 35.8% de los jubilados, permitiendo que 22.500 beneficiarios pasaran de tener una jubilación insuficiente a una jubilación un poco más digna de 1.912.000 al mes.
Y en tercer lugar, la primera resolución que autorizó a utilizar recursos distintos a los presupuestados para los objetos de gasto 821 y 829 fue del 2 de noviembre del 2021, resolución emitida durante la administración de Battaglia, quien asumió en marzo del 2021, y no desde el 2020, que corresponde a la administración Gubetich, quien estuvo hasta febrero del 2021, época en la que se evitó cualquier uso de recursos ajenos a los presupuestados a pesar de haberse afrontado la crisis pandémica de febrero de 2020 a febrero de 2021. Lamentablemente, la actual administración del IPS sigue aferrada a la muletilla de que existe una crisis y que esa crisis obedece a la pandemia y que es culpa de los jubilados porque cobran un aguinaldo, y porque existe un haber mínimo jubilatorio del 75% del salario mínimo. Lo que deberían hacer las actuales autoridades es olvidarse de la pandemia, cuyos efectos financieros para el IPS ya han sido superados, y encontrar el financiamiento del aguinaldo de los jubilados, para lo cual sobran alternativas. Así también, deberían evitar mensajes negativos, como que el haber mínimo se reducirá al 33% nuevamente, y enfocarse en la recuperación de la credibilidad de la gente gestionando la reparación de las pérdidas causadas en la administración Battaglia, reduciendo los gigantescos e innecesarios gastos administrativos y salariales que consumen el 7% de los aportes. Y no debemos olvidar que deberían centrarse en mejorar la paupérrima rentabilidad de las colocaciones, gestionando el pago de la deuda histórica del Estado, o sea los $550 millones, exigiendo la derogación de la Ley Samaniego 7037/22 para que el Ministerio de Salud asuma su parte de la deuda con los proveedores que está pagando IPS. Y por sobre todo fijando una